Buenas, mi nombre es Juliana Andrea Ospina Quintero, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAM. Este video lo estamos realizando para el curso de modelos de intervención en psicología, con énfasis en la psicología educativa. Nos acompaña la doctora Viviana Solís, ella es psicóloga clínica y educativa con un posgrado en neuropsicología infantil e inteligencias múltiples. ¿Cómo estás, Viviana? Hola, muy buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, previamente se llenó el consentimiento informado, donde se le informa que esta entrevista es netamente con fines académicos y pues que solamente la va a ver el tutor de la clase. Ella nos va a colaborar con una pequeña entrevista, son 4 preguntas. Viviana, esta es la primera pregunta. Desde su formación y experiencia, ¿cuál es el rol del psicólogo educativo? Bueno, mira, el psicólogo educativo viene de hecho formándose, digamos que esa área específica es muy reciente, de hecho, digamos que anteriormente no había tanto impacto en los procesos de psicólogos educativos. ¿Cuál es el trabajo, digamos, como cuál es el rol allí específicamente? Pues es velar por la emoción y por los procesos que van a la par con los procesos cognitivos de los niños. Es decir, la psicología educativa lo que busca es que a través de los contextos escolares se brinde una adecuada atención y unos buenos procesos de acompañamiento escolar, curricular y de acomodaciones pedagógicas para aquellos niños, obviamente basados en sus estilos de aprendizaje, en su motivación, porque hay que partir que cuando hablamos de aprendizaje, digamos, si nos centramos en la parte educativa, cuando hablamos del aprendizaje, hay unos dispositivos básicos que se requieren. Uno de ellos es la motivación. En esa medida, lo que hacemos nosotros los psicólogos clínicos y los que estamos en el ámbito educativo es mirar cómo está esa motivación en el estudiante, mirar cómo está esa emoción, pero no solamente la del alumno, sino también la del docente, que eso también nos está hablando hoy en día lo que es la neuroeducación, si nos centramos un poquito desde allí, ¿no? Y cómo todo ese proceso de aprendizaje se basa básicamente en 2 actores, que es cómo se enseña, pero también cómo se aprende, digamos que va en doble vía. En esa medida, el psicólogo educativo busca varias cosas, cómo se da el ambiente en el aula, digamos, todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas, cómo se da toda esa canalización de emociones, cómo se da el acompañamiento del docente, digamos, cómo le damos unas pautas al docente de cómo intervenir con determinados niños basado en sus capacidades, en sus habilidades y en las necesidades que tiene, digamos, y es el acompañamiento que se tiene que dar en el aula o en el contexto escolar para que haya, por ejemplo, un proceso de inclusión escolar, minimizar los conflictos entre pares, que no se dé pues ahora lo que está tan, digamos, haciendo tanto énfasis, que es, por ejemplo, lo del bullying. Ajá. Listo. Segunda pregunta. ¿Cuáles son los aspectos éticos y disciplinares que debe saber y aplicar un psicólogo que ejerce su profesión educativa? Bueno, aspectos éticos, mira, que yo creo que debe tener un psicólogo en todos los ámbitos en los que participa. Lo primero es asumir una posición neutra con respecto a las situaciones del otro. Es decir, por ejemplo, si hablamos del tema de la emoción, que es nuestra competencia, lo primero es no llegar a evaluar la emoción del otro, porque la emoción es única, es irrepetible, porque el ser humano es en su esencia y yo no puedo llegar a generalizar, a cuestionar, a, de cierto modo, evaluar si un niño, si un adulto hace eso, si está bien, si no está bien, porque las emociones simplemente están allí y simplemente hay que hacerles el análisis basado en el contexto y en la personalidad de cada uno. Entonces, uno de los aspectos éticos que debe tener un psicólogo es mantener obviamente su rol como psicólogo y no ir más allá, digamos, de hacer una interpretación emocional que no le corresponde, sino basado en lo que es la experiencia y en la individualidad de cada sujeto. Tercera pregunta. ¿Desde qué enfoque psicológico desempeña su rol en este contexto? A ver, ¿desde qué enfoque? A ver, es el enfoque educativo,
y muy desde lo cognitivo, o sea, ese es el enfoque, al menos desde mi experiencia, también como neuropsicóloga, es netamente, se fusionan varios, y es desde lo clínico, obviamente yo creo que eso no puede perderse, ese análisis minucioso que uno hace de unos contextos, de unas conductas, es uno obviamente siempre está haciendo clínica porque tiene que hacer un análisis que va mucho más allá, y el enfoque educativo indudablemente, o sea, digamos, es una fusión de todo, también es lo cognitivo, de mirar cómo se da el proceso del aprendizaje, cómo la parte emocional impacta ese proceso de la atención, de la memoria, la percepción, de las funciones ejecutivas. Digamos que ahí se mueve diferentes aspectos, digamos que uno no, al menos cuando uno habla de la psicología y en esos entornos educativos donde hay una multiplicidad de factores, digamos que uno enfocarse en un solo aspecto de la psicología es bastante complejo. Digamos que yo, por ejemplo, mi experiencia de psicóloga clínica, esa es mi formación, y posteriormente me fui metiendo también en la parte educativa y ahorita estoy en la parte de la neuropsicología, digamos que es un análisis mucho más sistémico, mucho más desde diferentes factores, obviamente para poder entender lo que es el proceso del aprendizaje de los niños y en el contexto obviamente escolar y todos sus matices. Ya. Y por último tenemos, ¿cuáles son las situaciones problemáticas más frecuentes que debe abordar el psicólogo en este contexto? Allí, mira, lo que más se mueve o digamos como los aspectos más relevantes, ¿cuáles son? Los problemas de comportamiento de los niños, la baja motivación, la decepción escolar, ya problemas también de tipo familiar, pero digamos que uno como psicólogo, si uno está interno o inmerso allí en el contexto escolar, uno lo que hace es una orientación, un acompañamiento, más no una intervención, digamos que uno ya en ese caso pues remite externo para que se haga todo un proceso de acompañamiento mucho más prolongado a nivel terapéutico. Se maneja mucho las propuestas pedagógicas, cuáles son las adaptaciones curriculares, cuál es el proceso de inclusión. Uno nuevamente acompaña también al equipo interdisciplinario, al cuerpo docente en todo lo que tiene que ver con esas acomodaciones pedagógicas, que permitan que todos los niños sean incluidos, precisamente hablando pues del decreto 1421, que es el que nos habla de la inclusión escolar. Lo que hacemos es, en el contexto, primero, supervisar la emoción del niño. ¿Cómo es esa motivación? Que si hay factores subyacentes que puedan impactar su proceso de aprendizaje. Trabajamos con el docente para mirar cómo están siendo esas propuestas pedagógicas, cómo está también nuevamente la emoción del docente, teniendo en cuenta pues esas neuronas en espejo, y es que si el docente no está bien, pues el niño indudablemente no va a tener el mejor desempeño. Trabajamos todo lo que tiene que ver con la resolución de problemas, de buscar estrategias también para el manejo de las emociones, porque de hecho hoy en día es que apenas se le está dando importancia a las emociones en el aula, anteriormente no. ¿Listo? Y ahorita ya con todo el tema de la neuroeducación, todo lo que ha venido, estas nuevas propuestas educativas y pedagógicas nos están diciendo, oiga, es que no es solamente lo que usted trabaja en la clase, no es solamente usted si le quiere enseñar al niño las figuras geométricas o los colores, sino también cómo usted tiene en cuenta la emoción del niño. Entonces, se le brindan pautas a las docentes de cómo trabajar, o mismo uno también entra a los salones, a los grupos, y hace actividades encaminadas a que los niños aprendan a identificar, a nombrar, a canalizar y a tener una elaboración de esas emociones. ¿Listo? Ya si hay unos casos muy particulares que ameritan una atención, pues uno ya los selecciona, les hace un seguimiento a sus procesos, y en caso de que se requieran unas remisiones externas para un acompañamiento terapéutico más prolongado, pues uno lo hace. ¿Listo? Digamos que vamos muy encaminados a toda la supervisión emocional de los niños en el contexto que obviamente favorezca sus procesos de aprendizaje. Listo, Vivi, muchísimas gracias. No, con muchísimo gusto.